por la invitación y por recibirnos para este diálogo con un tema que es sumamente interesante para el país, para la economía, para la sociedad en sentido general. Estamos todos los directores que usted conoce acá. Este es un diálogo abierto. Dicen que los periodistas también hacemos un poco de cura, así que puede haber algunas confesiones que también aceptaríamos. Entonces vamos a dejar abierto este diálogo, después si usted quiere decir alguna cosa para que comencemos a conversar ya sobre el tema. Sí, bueno, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que el momento es oportuno. Ya tengo un poco más de 3 meses en el cargo. Y la idea es abrir un contacto directo con ustedes, los directores. Esta es una gestión que yo quisiera que se caracterizara por la transparencia y la rendición de cuentas. Ese es nuestro deber. Pagar impuestos no es simpático, y por eso es importante tener un canal de comunicación. Y yo creo que ustedes pueden también ser aliados en la misión de la administración tributaria, cuya misión principal es combatir la evasión fiscal a través de los medios, por supuesto, que da la ley y el marco legal vigente. Yo tengo un guión tal vez para decir algunas cosas de lo que hemos hecho, de los planes, para luego dejar abierto el diálogo. Obviamente, yo creo que al asumir lo primero esta función, que para mí fue un poco sorpresivo, aunque siempre he hecho carrera en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, pero más en el área macroeconómica. Creo que uno de los objetivos fundamentales que nos hemos trazado es centrar como principal objetivo de la DGI el combate a la evasión y a la elusión fiscal, que son cosas parecidas, pero una es totalmente ilegal y la otra, la elusión, es usar mecanismos legales de planificación fiscal para tratar de pagar lo menos posible. Obviamente, y como yo dije en el discurso de la Cámara Americana, una cosa es administración tributaria y otra política tributaria. Política tributaria es el marco legal que rige los impuestos, las tasas de los impuestos, las bases de los impuestos. Y yo ahí dije claramente cuál era mi posición sobre el sistema tributario dominicano, con muchos incentivos, exenciones, un marco legal muy complejo, pero es el marco legal que existe y el cual le toca a la DGI administrar. El hecho de que me guste o no es relevante. Estamos aquí para aplicar el sistema tributario que han aprobado los legisladores, y de ese marco yo no me puedo salir, ni nos vamos a salir. Hay claramente áreas que se pueden mejorar del sistema tributario, y entendemos que la estrategia de desarrollo dio el marco de diálogo para eso, que será el pacto fiscal para el cambio del sistema tributario. Decía un profesor mío que cada 20 años era bueno cambiar el código tributario completo de los países, y ya el nuestro tiene más de 20 años. Y lo que se han aprobado en los últimos 10 años son arreglos parciales o cambios. O sea, hay espacio de mejora, pero eso es la política tributaria, y nosotros estamos o tenemos que desenvolvernos con el marco legal y concentrarnos entonces en nuestra labor como administradores tributarios. Hay 2 temas uno que mencioné, que es combatir el fraude y la evasión, pero al mismo tiempo dar facilidad a los contribuyentes. O
sea, la DGI en parte es una institución de servicio y uno de los objetivos que nos hemos puesto también es simplificar los temas administrativos que hacen complicado para el contribuyente cumplir con sus obligaciones. La DGI dominicana es especial, diría yo, porque tiene que administrar impuestos que en general otras administraciones tributarias no manejan, como los impuestos a los vehículos, como el impuesto a la propiedad. En la mayoría de los países esos son impuestos municipales, de manera tal que las administraciones tributarias se concentran en recaudar el impuesto al valor agregado, el ITEVIS o el impuesto sobre la renta y los selectivos. Acá también tiene que dedicar un gran esfuerzo a esos dos impuestos que mencioné y eso complica un poco la labor de la DGI. Nos hemos concentrado y creo que hemos avanzado en agilizar algunos trámites. En algunos casos hemos contratado ingenieros industriales que nos están ayudando a revisar los procesos. Por ejemplo, en el área de fideicomiso, porque la DGI es responsable de manejar el bono ITEVIS. Algunos procesos han pasado, tomaban 40 días en la DGI, hemos reducido los procedimientos internos a 3 días para aprobación de los expedientes. Lo mismo estamos haciendo en áreas que tienen un gran flujo, como el área de reconsideración, que es la primera instancia en que los contribuyentes recurren a los impuestos que son determinados, donde había una acumulación importante de expedientes. Estamos reformulando todos los procedimientos para que el tiempo de respuesta sea razonable y no en algunos casos como era de meses o años para dar respuesta a los contribuyentes. Algo que es importante para una administración tributaria es la percepción de riesgo. La administración tributaria debe ser respetada y por eso estamos usando todos los mecanismos que nos da el Código Tributario, de multar por incumplimiento, de cerrar negocios o comercios, por incumplimiento de los deberes formales. Creo que, y ahí estamos haciendo mucho énfasis, o sea, no es solo empresas o contribuyentes que estaban dejando de pagar, es que ni siquiera remitían información, formularios que deben remitir como establece el código mensualmente, y estamos utilizando las herramientas que nos da el código para elevar la percepción de riesgo del contribuyente. Luego, tal vez en el diálogo, el subdirector jurídico puede hablar un poco de cuál es el procedimiento para el cierre de comercios. Es un procedimiento largo, se hace una debida diligencia, no es un proceso de que en un día la DGI decide cerrar, hay notificaciones, hay requerimientos, hay plazos y la DGI se ve obligada ya a cerrar luego de que se registran numerosos incumplimientos por parte de los comercios. Algo que también hemos puesto mucho esfuerzo es en un diagnóstico de la administración tributaria, ver qué hemos recibido, cuál es la situación actual de la DGI, y para eso contamos con un apoyo que a nuestro juicio entiendo que casi no tiene precedentes de apoyo de los organismos internacionales. Estamos recibiendo asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario y del Departamento del Tesoro Americano. Constantemente en estos 3 meses hemos estado recibiendo expertos en distintas áreas, evitando el traslape de las responsabilidades y en algunos casos trayendo los mejores expertos de América Latina y España para que nos ayuden a evaluar cuál es la situación de cada área de DGI y cómo ir hacia adelante. Y algunos con funciones muy específicas, como el Tesoro Americano, que nos vino a dar asistencia en el área de auditoría, seguimiento a los casos penales de defraudación,
y asuntos internos en la DGI. O sea que cada organismo está trayendo a sus mejores expertos para que acompañen al equipo interno de la DGI. Estamos ya en proceso de reformulación del plan estratégico. Iniciamos una inversión fuerte en tecnología para modernizar todos los sistemas informáticos de la DGI. Hicimos cambios importantes en el área jurídica de DGI, organizando todo bajo una subdirección, revisando los procedimientos. Como yo dije, ese es el área no solo donde se hacen miles de consultas técnicas, sino es la primera instancia donde se recurren los impuestos. Hay un área muy técnica ahí. Estamos también en proceso de reestructuración o readecuación de la infraestructura de DGI. La DGI posee más de 40 locales, muchos no están en condiciones. Estamos en proceso con la ayuda del Ministerio de Obras Públicas, de hacer un levantamiento, y ya iniciamos el proceso de remodelación de algunos. Vamos a mudar algunos, porque si el contribuyente va a hacer algo que no le gusta, que es pagar impuestos, entendemos que lo mínimo que debe tener son las condiciones en infraestructura que permitan a la DGI hacer su labor y al contribuyente tener las condiciones adecuadas. Mencioné lo que hemos hecho en el área de fideicomiso, donde los tiempos de tramitación de expedientes se han bajado de 40 días a 3 días. Mucho énfasis en el capital humano. Hemos promocionado más de 75 empleados de carrera. La mayoría de los empleados son de carrera, excepto algunos que vinieron conmigo desde el Ministerio de Hacienda, pero también era un personal de mucha experiencia. Uno que otro gerente ha venido de fuera, pero lo importante es que todos tienen una trayectoria profesional relevante en el sector público en su mayoría, y con un denominador común, que son hojas de vida de honestidad. El trabajo en la DGI es complicado y las empresas van mucho más rápido y los contribuyentes que la DGI. Por eso el personal de DGI tiene que estar muy bien capacitado, muy bien formado, y por eso hemos firmado varias cooperaciones técnicas con las universidades. Ahora mismo acabamos de becar a 20 empleados de DGI para que hagan la maestría en Derecho Tributario. Tenemos más de 20 personas fuera del país ahora mismo entrenándose en organismos internacionales. Es decir, que es prioridad nuestra la formación del personal de DGI, porque va a ser la única forma de ir al mismo ritmo que las empresas y los contribuyentes, que cada vez tienen métodos más sofisticados para dejar de pagar impuestos. Algo muy importante para nosotros también es el tema de la educación tributaria. Hay un departamento muy bueno en DGI. Le vamos a inyectar, y le estamos ya inyectando más recursos humanos y presupuestarios, y vamos a trabajar a partir de enero con asociaciones empresariales, sobre todo para educar a las micro y pequeñas empresas en el área tributaria. Algo importante y que mencioné ayer, que me preguntó un periodista, es el tema de la medición de la evasión. Eso es necesario. Las mediciones son estadísticas, a veces subjetivas, pero hay metodologías que se utilizan, aceptadas por los organismos internacionales y validadas por ellos. Pero la última medición oficial es del año 2010, y esperamos para antes del cierre del año tener ya una serie hasta el 2015 de la evolución, de la mejor estimación que se pueda tener de la evasión en el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, y para eso se creó una comisión interinstitucional, Banco Central, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Aduanas y DGI, los departamentos de estudio económico, usando como base la nueva matriz insumo-producto actualizada que está terminando el Banco Central, y con eso tendremos para fin de año una serie histórica
estimada de la mejor manera posible, con las metodologías aceptadas internacionalmente, de la evolución de la evasión en los dos principales impuestos. También hemos creado una gerencia para dar seguimiento a los regímenes que están exentos. El hecho de que haya empresas acogidas a leyes de incentivo no significa que la DGI no pueda fiscalizar, no pueda controlar y supervisar esos sectores. Es un deber de la DGI hacerlo y lo vamos a hacer. Y para eso estamos preparando toda la infraestructura, tanto de recursos humanos, organizacional, como tecnológica, que nos permita dar seguimiento a los sectores que están exentos y que en algunos casos pueden estar haciendo un uso indebido de las exenciones. Y el Código Tributario le da la facultad de DGI de supervisar a todos los sectores, aunque estén exentos o tengan leyes de incentivos, y los vamos a hacer. También le vamos a dar mucho énfasis al tema de las impresoras fiscales y las soluciones fiscales. Para eso tenemos distintas asistencias técnicas y vamos a mandar personal nuestro en los países que mejor ha funcionado, como Chile, que tiene instaladas más de 300.000 impresoras fiscales. Nosotros, luego de casi 9, 10 años que tiene o que se empezaron a instalar, todavía no llegamos a 10.000. O sea que ahí hay un trabajo importante que hacer, y el tema de las soluciones fiscales o impresoras en general ha ayudado a países como Chile, como Perú, a tener administraciones tributarias que pueden controlar mejor y que tengan mucho mejor información, que es la clave. En una administración moderna, tener información, cruzar información para poder detectar casos de evasión o de elusión, o para hacer nuestro trabajo. O sea que en resumen, es un reto grande estar en DGI. Creo que tenemos un equipo muy profesional. Aquí me acompañan los 4 subdirectoras de recaudación, que es una persona de carrera con mucha experiencia, Silvia Báez, Patria, que también es una empleada de carrera de DGI en el área de fiscalización, auditoría, Eric Medina, el subdirector jurídico, que era también el consultor jurídico de crédito público, fue que instrumentó legalmente toda la operación de Petrocaribe, y Rita Mena, que es la subdirectora de planificación, que es una de las economistas más respetadas del país. Y como mencioné, la línea de gerentes también, la mayoría de carrera, y algunos que no son. Una viene del Banco Central, que fue directora en el Banco Central, y otro que es el principal, el gerente de grandes contribuyentes, con 14 años de experiencia en el Ministerio de Hacienda. O sea, estamos haciendo un equipo muy profesional, siempre acompañado del área jurídica, para que nos acompañe en cada decisión que tomamos, respetando el marco legal, con el apoyo del presidente, que es fundamental para un administrador tributario, y con mucho apoyo de los organismos internacionales, y hemos sentido y recibido el apoyo de la población, que quiere una DGI que combata a aquellos que no pagan, porque lo peor que le puede pasar a un negocio es que su competidor no pague, como yo lo dije en el discurso de la Cámara Americana. O sea, hemos recibido mucho apoyo de las asociaciones y de los grupos empresariales, tanto de los grandes como de los pequeños, que quieren una DGI fuerte, que esté preparada para combatir a los sectores que no pagan. Y antes de abrir al diálogo, como dije al principio, yo primero quiero que esta sea una administración transparente. Nuestro deber como funcionario público, que siempre hay un diálogo. Si nos equivocamos, estamos siempre abiertos a las críticas,
constructivas, y ustedes como hacedores de opinión pública, los principales del país como directores, pueden ayudar muchísimo en la labor de la Dirección de Impuestos Internos. Muy bien. Gracias de nuevo por recibirnos y por este flujo de información que nos va a permitir abrir este diálogo con usted. Democráticamente voy a ir moviendo cada lado, uno y uno. Comienzo con Miguel Franjul. Buenos días a todos, buenos días señor director. A raíz de su asunción aquí en la Dirección General, en el discurso que usted pronunció en la Cámara Americana de Comercio, había dicho que los comerciantes chinos o pagan o cierran. Nos gustaría saber cuántos han pagado, a cuántos han cerrado. Bueno, y tal vez me gustaría luego que Eric explicara bien el proceso. Para nosotros es fundamental hacer el debido proceso, y por coincidencia, no porque se planificó ni mucho menos, en el día de hoy se están cerrando casi 50 locales en el barrio chino. Es una coincidencia. Luego de que agotamos el debido proceso de comprobación de los deberes formales que establece el código en dichos comercios, y lamentablemente no están cumpliendo la mayoría, y por tanto justo en el día de hoy se está iniciando el cierre de la mayoría de los comercios. Cuando se hace el cierre, en general, los comercios o los dueños, los representantes se acercan a la DGI a regularizar su situación. Hasta tanto no regularicen, no serán abiertos. ¿Qué tipo generalmente la regularización? Bueno, es que cuando cierran se apuran, y en general la experiencia es que en un periodo de 24 a 72 horas empiezan a regularizar, firman acuerdos o firman actas de compromiso con la DGI, y ahí entonces le damos seguimiento. Y más allá del negocio de los chinos, ¿qué otros negocios ya de dominicanos o extranjeros han sido cerrados en este proceso y sometidos al proceso de regularización? Bueno, en el proceso de cierre es un proceso que ocurre regularmente todas las semanas. Ahora sí le puedo decir que en estos 3 meses se han cerrado más comercios que en los últimos años por incumplimiento de deberes formales, y eso incluye todo tipo de comercio, restaurantes, salones de belleza. O sea, no hay discriminación de ningún tipo. Es un proceso en que de hecho el director no tiene injerencia, como debe ser. Hay un departamento dentro del área jurídica que se encarga y le da seguimiento a los comercios que no están cumpliendo, y cuando se sigue todo el proceso, que en algunos casos dura meses, la última medida es el cierre, porque no es negocio de la DGI que los comercios dejen de operar. Lo que queremos es que opere. Ahora, la experiencia es que una vez cerrado, rápidamente vienen a regularizarse en general. ¿Tiene una idea de cuántos comercios han sido cerrados en estos últimos 3 meses? En estos últimos 3 meses llevamos casi 100. Sí. Más. Muy bien. Vamos con el doctor Molina. Buenos días. Bueno, yo como simple espectador del panorama impositivo nacional, se me ocurre solamente preguntarle sobre algo que aparentemente irrita al contribuyente y encuentran que no tiene lógica ni sentido, y se trata del famoso anticipo que se cobra a las empresas con base a los resultados que se tienen del año anterior. Y bueno, para alguien que no conoce a fondo los intríngulis de la administración
y de la recaudación, como que no tiene sentido eso de cobrar anticipadamente por lo que no se ha ganado o perdido todavía y no se conoce. Bueno, como yo dije al principio, ese es el marco legal que le toca a la DGI aplicar, y los anticipos en base al año anterior es lo que prevé nuestro código. No es único de nuestro país, en muchos países se utiliza. Yo creo que hay que entender un poco la historia. También muchas de las reformas que se hacen en el país se hacen en medio de crisis. Entonces hace 15 años, hace 20 años, el flujo mensual que recibía el Estado era muy irregular y se pagaba impuestos generalmente sobre la renta en 1 o 2 meses. Entonces los anticipos mensuales le dan certeza al flujo de caja del gobierno, y esa fue la lógica que se siguió en su momento, sobre todo en un momento de crisis. Siempre hay mucha discusión de si es justo o no, pero en general sí se usan en casi todos los países porque el año anterior es una base cierta de cálculo. La discusión es si deberían ser mensuales o tal vez trimestrales, y hay también otras opciones como utilizar las ventas del año en curso, pero eso ya tendría que cambiarlo el Congreso. Lo que sí podemos hacer en DGI es utilizar los mecanismos que nos da el código para flexibilizar en algunos casos cuando el contribuyente lo justifica o las condiciones económicas lo justifican, y la DGI procede a flexibilizar en el marco de las atribuciones que nos da el código. Pero no hay duda de que ese va a ser un tema importante cuando se reforme el código. Y otro tema que se me quedó relacionado, que es el tema de que a quien más puede ser afectado son las pequeñas y medianas empresas. Y estamos en proceso de revisión del procedimiento simplificado de tributación, que luego de unos años de que está siendo implementado, lo que se ha visto es que no muchas empresas y contribuyentes se han acogido al régimen simplificado. Eso significa que algo no funcionó y estamos en proceso de revisión. Esperemos que para el primer trimestre tener ya un borrador para ver si lo implementamos un nuevo régimen que le dé facilidades a los pequeños. Gracias, señor director. Aparte del cierre de negocios, ha habido un real avance en la lucha por evitar la evasión, y si ha habido algún aumento en las recaudaciones por esa vía. Bueno, en 3 meses es difícil medirlo. Las recaudaciones en el mes de septiembre crecieron 18% con respecto al año anterior. Es el crecimiento mensual más alto que ha habido. Hemos tratado, como yo dije, el cierre de negocios es una herramienta, pero no la única. Hemos trabajado fuertemente en aumentar la percepción de riesgo con el contribuyente, con las grandes empresas. Sobre todo hay un área en DGI que solo maneja las 500 empresas más grandes, que son los grandes contribuyentes del país. Entonces, por un lado estamos fortaleciendo esa área, pero toda la DGI en general, el área, por ejemplo, de registro y cobranza, si no sabemos quién es el contribuyente, a dónde está, no podemos llamarlo para que pague. Entonces, algo fundamental es tener un buen registro, un buen área de cobro persuasivo, pero también cobro coactivo. Cobro coactivo, ahí estamos utilizando los mecanismos legales de embargar cuando no paga, o sea que son las últimas herramientas que queremos utilizar, porque lo que queremos es que las empresas funcionen y paguen. Yo creo que hay que esperar unos meses para ver la tendencia, pero a juzgar por lo que estamos viendo en septiembre y octubre, el crecimiento de las recaudaciones está por encima del crecimiento de la economía, y eso es una señal de que vamos encaminados. Adriano Miguel. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor director, por recibirnos. Hay impuestos obsoletos, impuestos incluso que tradicionalmente dan más, se gasta más cobrándolos que lo que producen. Eso varió mucho luego del Código Tributario de los años 90, pero todavía quedan algunos. Hay otros impuestos más modernos, más efectivos. Si usted tuviera que cambiar el Código Tributario ahora mismo, ¿qué se queda y qué se va? Esa es buena pregunta. Ahí es complicado porque soy funcionario de la administración, hay un ministro de Hacienda. Yo creo que los pilares en todos los países de la recaudación son dos: ITEVI y renta. Y la recaudación en todos los países descansa en esos dos impuestos. Y a donde va la tributación es que 150 países en el mundo tienen IVA, Impuesto al Valor Agregado, y ITEVI, que nosotros tenemos, impuestos sobre la renta. De hecho, uno de los pocos países del mundo que no tiene el Impuesto al Valor Agregado es Estados Unidos, es la excepción. Así que cualquier modificación al código, más que crear nuevas figuras, es fortalecer los dos grandes pilares. Y los otros siempre son impuestos que recaudan menos, aunque algunos importantes, que son los selectivos a las externalidades, que son en general los hidrocarburos, gasolina, gasoil, y los selectivos a los alcoholes y los cigarrillos. O sea, 5 o 6 impuestos son los que en todos los países dan más del 90% de la recaudación. Y yo creo que en cualquier cambio que se haga en el código, más que crear nuevas figuras, es fortalecer el IVA y la renta, el ITEVI y el impuesto sobre la renta. Y la situación que tiene el país ahora es que los dos pilares de la tributación tienen muchas exenciones. Y eso hace que en el ITEVI un gran porcentaje de los bienes y servicios estén exentos, o que haya empresas en regímenes de incentivo que no paguen el impuesto al valor agregado. O sea que hay un margen de mejora. Y en el impuesto sobre la renta, yo expuse la realidad y los números están ahí. El 88% de los asalariados no pagan impuestos sobre la renta, la mayor parte de los profesionales liberales no pagan, y una gran parte de las empresas están acogidas a un régimen de incentivo, por lo que pagan muy poco. Entonces, cuando se modifica el código, hay que fortalecer esos dos impuestos, y que hay un margen de mejora. Pero ahí es que debe descansar la tributación, en los dos grandes impuestos y en 4 o 5 impuestos selectivos. Y hay 1 o 2 impuestos, como el impuesto a la propiedad, que es un impuesto altamente progresivo, pero que el país no tiene mucha capacidad de recaudación, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Ahí hay un margen importante, en la medida que mejore el catastro y la jurisdicción inmobiliaria, podremos recaudar más. Es un impuesto justo porque se usa en muchos países, una forma de que la gente que tenga más patrimonio pague. Y el impuesto a los vehículos, que también le toca recaudar a la DGI, pero que en la mayoría de los países, o sea, no es así. O sea, claramente hay un margen de mejora importante en el marco legal de nuestros impuestos. Manuel, perdón, me pareció. ¿Y el impuesto del cobro del ITEVIS a los productos en aduana? Que se cobra, yo importo para producir y me cobran. No es regresivo. No, porque la naturaleza del impuesto al valor agregado, y por eso se ha convertido en el principal impuesto en el mundo, que es un impuesto que no afecta a los costos, porque se puede descontar luego de que se vende el producto final. Realmente
en todos los países el IVA se cobra, el ITEVI se cobra cuando entra. En este caso, cuando entra por aduana se cobra. Este es uno de los pocos que a partir del año 2007 se eliminó eso. Es una medida de control que ha tomado el gobierno. En realidad no afecta eso la competitividad porque no es un impuesto selectivo, es al valor agregado. Cuando la empresa venda se va a descontar. Si tiene que incurrir en un costo financiero, por ejemplo, pagar un préstamo para pagar ese IVA durante 2 o 3 meses, el costo financiero es bajo porque es muy poco tiempo, pero los intereses pueden ser deducidos de la renta imponible. O sea que en realidad no es un buen argumento de que ese adelanto afecta a la competitividad de las empresas. Si una empresa tiene que tomar un préstamo para pagar eso, será un préstamo de 3 a 4 meses y suponiendo que la mercancía se vende en 90 a 120 días, si tiene que tomar un préstamo, los intereses se le pueden deducir de la base imponible, o sea que paga menos impuestos sobre la renta. Pero sí recalcar que en todos los países la buena práctica del impuesto al valor agregado es que lo que entre por aduana paga el IVA ahí. Y todavía se le da la concesión de que solo se tenga que pagar ahora el 50%, ni siquiera la totalidad. En los países que el IVA funciona bien, como Chile, Perú, Colombia, todos los bienes sujetos al impuesto al valor agregado que entran por aduana pagan el 100% del impuesto al valor agregado en las aduanas. Manuel, a mí me llamó mucho la atención ayer la información de que la DGI desconocía el nivel de evasión, porque me imagino que ese es el indicador más claro de cómo está trabajando la institución. Y en tiempos pasados uno oía de algunos de los directores el nivel de evasión por donde andaba. Incluso uno podía relacionar ese nivel de eficiencia asociándolo a los gobiernos, al tipo de gobierno. Y me llamó la atención que la última medición corresponde al año 2010. Es decir, que hemos tenido como 6 o 7 años donde la institución encargada de la recaudación fiscal desconoce una cosa tan primordial como el nivel de evasión. Pero yo me imagino que usted maneja alguna aproximación al nivel de evasión, porque se hablaba, por ejemplo, de que en el gobierno del señor Hipólito Mejía se llegó a un nivel de ineficiencia tal que se ascendió a algo así como 40% de evasión, mientras que en los gobiernos anteriores se llegó a reducir a algo así como 30 o cerca de 30%. Y se hablaba, los antiguos directores hablaban de una evasión dura de un 27, 26%, que independientemente de los sistemas establecidos, siempre iba a haber un nivel bastante considerable de evasión. Por eso me gustaría ver cuál es la aproximación que ustedes hacen del nivel de evasión, a nivel de, digamos, de un porcentaje. Eso por un lado. Y por el otro, otra pregunta sería, ¿cuáles serían los productos o los resultados deseados y esperados por ustedes con todas estas líneas de trabajo que usted ha descrito y en donde ha destacado la cooperación internacional? Al final de todo ese proceso, ¿qué es lo que vamos a tener como organización y como proceso en la dirección de impuestos internos? Bueno, sobre la evasión, yo no dije ayer que se desconocía. Yo sí lo que encontré acá es que la última medición oficial publicada es hasta el año 2010. Eso tiene una razón, y es que el Banco Central tiene varios años actualizando las bases de datos que
permiten hacer el cálculo estándar que se hace a nivel internacional, que se basa en la matriz insumo-producto y en los cuadros de oferta y utilización de la economía, que son datos que el Banco Central tiene varios años actualizando en el marco de las nuevas cuentas nacionales. Cuando tengamos esa información, que ya el Banco Central la tiene, estamos trabajando en las estimaciones, tendremos una estimación de elevación en base a las mejores cifras de las cuentas nacionales, de las nuevas cuentas nacionales que ha calculado el Banco Central. Y la tendremos antes de fin de año. Se hacen estimaciones, extrapolaciones se hacen a nivel interno, y también hay una serie histórica desde los años 90. Y la historia lo que nos dice, los datos históricos, es que hubo una disminución importante de la evasión cuando se creó la DGI. Hubo un aumento de eficiencia muy grande en las recaudaciones, bajó la evasión a partir del año 1997, y ese proceso se revirtió a partir del año, sobre todo 2002 al 2004, hubo un aumento importante de la evasión, que eso pasa generalmente cuando en los países hay crisis. Crisis macroeconómica, que fue lo que pasó. Y efectivamente existe un piso para esos datos de evasión que se estiman en base a las cuentas nacionales. Por ejemplo, Chile, que es el país de mejor administración tributaria de América Latina, nunca ha podido bajar del 20% en evasión del ITEVI, nunca. O sea, hay un piso a ese dato. Nosotros en algunos años bajamos un poco menos de 30, 29. A partir del año 2005, con la nueva administración de Juan Hernández otra vez, y todas las medidas que se tomaron en esos años, se aplicaron las impresoras fiscales, los comprobantes fiscales. Ahí nuevamente se redujo la estimación de la evasión hasta el piso que yo mencioné de 29-30%, pero empezó a subir otra vez a partir del 2009, 2010, que ya estaba por encima de 30%. Y eso también, como dije, probablemente se haya debido a la crisis que hubo internacional 2008-2009, que afectó también a la economía dominicana. Entonces, los indicadores de evasión generalmente se deterioran cuando hay crisis económica, y eso es lo que dicen los datos. Antes de decir un número, yo prefiero esperar las estimaciones oficiales, pero las estimaciones extrapoladas que tenemos indican que a partir del año 2010 hasta el 2015 la evasión aumentó, y nosotros estimamos que la evasión del ITEVI debe estar en un rango entre 35 y 40, y el país en algunas épocas ha podido bajar un poco del 30% en ITEVI. Eso en cuanto a la evasión. Pero sí, los datos probablemente indiquen que en los últimos 6-7 años ha aumentado. Y lo publicaremos cuando estemos listos, y a partir de ahí trabajaremos. La otra parte tiene que ver con las informaciones que usted daba del flujo de relaciones, vínculos con organismos internacionales, y que se espera que nos quede al final. Bueno, lo que nosotros esperamos que quede de este proceso, o lo que queremos, es que la DGI sea la institución líder del país en transparencia, en eficiencia, en capital humano. Vamos a utilizar los datos de la medición de la evasión. Lo que queremos, si estamos aquí, si el presidente decide que estemos aquí en 4 años, es reducir la evasión, aumentar las recaudaciones, y que la DGI sea vista por la población como una institución que inspira respeto, pero a la vez confianza, y que sea una institución líder en todos los sentidos.
en transparencia, en rendición de cuentas, en honestidad, que se caracterice por hacer su trabajo y hacerlo en el marco de la ley. O sea, cobrar impuestos no es fácil. O sea, yo creo que si me lanzo a un concurso de popularidad no gano. Pero yo entiendo que la población valora, porque realmente es un país con tanta desigualdad, porque es así, y eso está bien medido, donde un porcentaje de la población acumula riqueza, que no es malo, pero que sí deja un resto de la población con muchas carencias, por razones, por cualquiera que sean las razones de deficiencia en educación, en salud o en inversión social, que haya empresas o personas, y no solo grandes empresas, sino muchas personas que no paguen, o comercios que solo quieren operar en efectivo para no pagar. Realmente eso molesta, y lo que queremos es que al final la población valore el esfuerzo, porque que va a redundar en beneficio de todos. Y de hecho, si incluimos más personas en la base de tributación, hoy aquellos que están pagando mucho probablemente van a pagar algo menos si todos colaboramos. Señor director, usted fue muy preciso al inicio. Dijo que usted es un administrador de impuestos. Usted no hace las leyes, o sea, no diseña política tributaria. Pero también ha insistido en el tema de la percepción de riesgo como un elemento que persuade la evasión. Mi pregunta es, ¿usted entiende que debería criminalizarse la evasión fiscal para así mejorar el combate a ese delito fiscal? Bueno, el código prevé sanciones de prisión hasta 2 años en algunos casos. Muchos otros países las penas por evasión son mucho mayores, de 2 años. Pero ese claramente es un elemento fundamental en la lucha contra la evasión. Al Capone fue por impuestos, o sea, no fue por otra cosa. El ícono más grande del deporte de Estados Unidos estuvo preso por evasión de impuestos, Pete Rose. Y el ícono más grande de España, Lola Flores, fue por impuestos. Ahora el código sí prevé hasta 2 años. Nosotros, no quiero que mis subdirectores se pongan celosos, pero con quien más tiempo paso es con el jurídico, porque estamos haciendo todo siguiendo el debido proceso, tanto para los cierres de negocios, para cuando se van a embargar empresas, cuando se van a notificar, y lo mismo estamos haciendo con los casos penales que vamos a instrumentar cuando estén debidamente justificados y documentados, y eso es algo que va. El que sea, los fraudes que se han detectado, que puedan ser penalmente procesados, van a ser penalmente sometidos por la DGI a la Procuraduría como corresponde. En eso no vamos a tener ningún tipo de privilegios ni miramiento.